Es que hay una historia muy conocida en la Biblia, la cual se encuentra en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 14, segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, verso 14, donde la palabra del Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y el verso 15 dice: y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y les decía que en las redes sociales se ve mucho circular este texto bíblico de parte de muchos hermanos, invitándonos a todos, tanto en la iglesia de que conocemos estos términos, que sabemos qué es la humillación ante Dios, que sabemos qué es orar, que sabemos qué es confesar nuestros pecados, pero también para aquellos que no conocen a Dios. Pero yo pensaba de pronto que a veces se convierte solamente en eso, en una circulación de textos a través de redes sociales que de pronto a muchos lo aplican a su vida, muchos no lo eh, forman como una parte de su ser. Y meditaba yo el por qué el Señor invitó en este texto de la palabra a su pueblo Israel a humillarse. Y los lectores de la palabra sabrán: él, el pueblo escogido de Dios, a quien Dios dio los mandamientos que conocemos en la palabra, a quien Dios le dio una tierra en la cual vivir, a quien Dios le dio instrucciones claras, reglas claras de comportamiento, a quien Dios le dijo qué hacer y qué no hacer, y en algún momento dado, dice la Biblia, colocó delante de ellos el bien y el mal, bien, para que sean prosperados en la tierra. Sin embargo, el pueblo en muchas ocasiones no atendió a las... Y esto podríamos fácilmente aplicarlo con lo que el hermano Julián nos dijo hace un momento. Él nos aconsejó y nos dio instrucciones: quédense en casa. Sin embargo, ustedes mismos han visto que hay gente que no ha seguido las instrucciones. Sabemos que muchos tienen que salir a sus trabajos, muchos tienen que salir a hacer sus ocupaciones y muchos están autorizados, pero cuadra. Hemos visto niños corriendo en la calle libremente. Hemos salido allí a la tienda de la esquina y esta semana mi esposa vio una escena: dos niños comprándole a sus papás unos cigarrillos ahí en la tienda, en la esquina. Entonces hay niños que no, hay personas que no siguen las instrucciones. Eso pasó con el pueblo de Israel muchas veces. No siguieron las instrucciones de parte de Dios, y siempre cuando no se mal les acontecía. No se aterre si usted no sigue estas instrucciones, que el hermano Julián lo visite o un compañero del hermano Julián lo visite por allí. El no seguir las instrucciones de parte de Dios siempre ha ocasionado problemas al hombre. Adán y Eva no siguieron instrucciones en el huerto de Edén y ocasionó la entrada del pecado en el mundo. Israel muchas veces no siguió las instrucciones de parte de Dios, pero en este momento la Biblia nos dice que el rey Salomón, en su deseo y en su sabiduría y en su anhelo de que Dios habitara en medio de su pueblo, en medio de Israel, quiso construir un templo. La idea vino de David su padre, pero él no pudo construirlo. Es Salomón quien lo construye, y cuando lo construye hizo una inversión bastante grande, una inversión millonaria, y todo el pueblo aportó a construir el templo. Cuando lo terminan de construir, preparó una ceremonia, invita a los sacerdotes, trae a los levitas, hay una ocasión porque ellos van a entrar al templo, ellos van a entrar los utensilios, van a entrar el arca y todo lo que el templo contiene. Y cuando lo terminan de construir, la Biblia nos menciona que esta ceremonia ocasiona, llamemos, es decir, el pueblo ocasiona que la presencia de Dios descienda sobre ese templo, que la gloria se manifieste de una manera tan impresionante que el relato bíblico nos dice que los sacerdotes tenían que salirse por lo espesa de la gloria de Dios en el templo. Pero luego de que todo esto ocurre y que el corazón de Dios es alegrado, y quiero que usted esté atento a esto, el corazón de Dios alegre,
Dios le dice a Salomón, listo, vamos a hacer un trato, vamos a hacer un negocio entre Dios y ustedes, entre el hombre. Y el trato va a ser el siguiente: yo voy a vivir en este templo. Realmente no hay un templo que contenga la gloria de Dios, pero yo voy a estar y mis oídos van a estar atentos en este templo. Voy a hacer ese trato, voy a meterme en el templo, voy a habitar aquí, y quien venga a clamar o quien clame en dirección al templo, lo voy a escuchar. Pero les voy a hacer una invitación, y la invitación al pueblo de Israel dice: si mi pueblo se humilla, el pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, y no solo se humillan. Vamos a ver varios puntos que están en el versículo. El primero nos habla de humillación, que tiene que ver con estar totalmente indefenso ante alguien, el estar totalmente rendido. Y también la humillación nos indica estar tirados en el piso, estar doblegados, estar sin ninguna esperanza, estar a la merced de alguien. Pero luego de la humillación nos dice: y orar. Una palabra clave y una palabra que el pueblo cristiano conoce muy bien, porque desde que conocimos a Dios aprendimos lo que es orar, lo que es clamar, lo que es hablar con alguien y que ese alguien nos escuche y nos entiende. Y no solo oran, sino que buscan mi rostro. Parece que hay una diferencia entre orar y buscar el rostro de Dios. Parece que hay una diferencia entre simplemente tener un tiempo en que digamos algo a Dios, un tiempo en el que le digamos a Dios en oración lo que sentimos, lo que deseamos, lo que tenemos. Parece que buscar el rostro tiene que ver con una insistencia, tiene que ver con una prolongación, con pasar más tiempo de lo normal. Parece que buscar el rostro de Dios tiene que ver como, o lo pudiésemos comparar con cuando se nos pierde en la casa algo que es de mucho valor. Quizás usted va a salir de su casa y se le perdieron las llaves. No puede salir hasta que no las encuentre, seguramente. Y las buscará y no se acordará dónde las dejó. Y buscará en el armario, buscará en el puesto de las llaves, buscará en el piso, se sentará a pensar dónde las pudo haber dejado. Luego se recuerda que las tenía en el bolsillo. Pero usted no saldrá hasta que encuentre. Y parece que el Señor dice que busquen mi rostro, es decir, debemos estar en la presencia de Dios, debemos anhelar esa presencia, debemos postrarnos delante de Él hasta que, no simplemente cumpliendo un horario, no simplemente cumpliendo un protocolo, no simplemente llenando un hueco, sino hasta que. Y por eso yo decía hace un rato, parece que esas imágenes de que si se humillare mi pueblo solamente circulan y no pasa nada más. Porque entonces, si lo ponemos por obra, vamos a estar delante de Dios humillados hasta que Dios haga algo, hasta que algo acontezca, principalmente en nuestra propia vida en particular. Luego de que nos hemos humillado, de que hemos orado y de que hemos buscado el rostro del Señor, dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Y aquí llegamos a un nudo en aquellos que publican las imágenes y simplemente las publican, porque el Señor nos llama a una conversión, a un arrepentimiento genuino, a un volvernos de nuestros malos procederes, a un volvernos de nuestro mal actuar. Dice el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, dice que Dios ha invitado al hombre a que se arrepienta y a que se convierta para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. La conversión es simplemente dar un paso y devolverse, es cambiar de camino, es no seguir haciendo lo que venimos haciendo. Y es que hay cosas que hacemos y creemos que no están mal, hay cosas que hacemos, hay cosas que decimos y pensamos, pero como no sentimos que la conciencia nos acuse, no sentimos que estén mal, pues ¿de qué nos vamos a convertir? Pero la invitación de Dios, si pasamos tiempo con Dios en oración, si pasamos tiempo buscando su rostro, créalo, mi hermano, mi hermana, amado joven, que la presencia de Dios, que su mismo espíritu nos va a decir qué cosas debemos cambiar, qué cosas debemos convertir en nuestra vida. Y cuando hemos cumplido esos pasos que Dios da, a Israel le dijo: si ustedes hacen esto, viene la solución, yo oiré desde los cielos. O sea, ya leímos que sus oídos iban a estar atentos en el templo.
pero sus oídos pudiesen estar allí, pero quizás Dios no podría o no pudiera estarnos escuchando, simplemente por algo que no hemos convertido en nuestro corazón. Él dice entonces, si esto lo hacen, si se convierten, si oran, si se humillan y si me buscan hasta encontrarme, entonces yo oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto lo hemos comparado hoy en día con que el Señor sane el mundo, sane la pandemia, sane a las personas enfermas, y está bien aplicarlo de esta manera, pero yo quiero primero hablarle a usted que me está escuchando. Sí, usted que me está mirando ahí en la pantalla, y yo que le estoy hablando, el Señor primero quiere sanar mi tierra y sanar su tierra, porque cuando el Señor sane mi tierra y su tierra, lo demás va a empezar a ser sanado. Cuando el Señor sane mi corazón y sane su corazón, cuando sus pensamientos y los míos sean totalmente diferentes a los que han sido hasta ahora, cuando amemos más la palabra, la Biblia, el orar, el buscar de Dios, el pasar tiempo con Él, cuando realmente eso tenga relevancia e importancia para usted y para mí, es cuando el Señor va a empezar a sanar todo lo demás. Se han especulado miles de cosas, los cristianos, los teólogos, los pastores, los no cristianos, el por qué está aconteciendo lo que pasa en el mundo hoy. Los cristianos decimos una cosa, los escépticos dicen otra, incluso entre muchos cristianos no llegamos a un acuerdo. Pero lo que sí puedo yo pensar es que Dios lo utiliza para que nosotros cambiemos nuestras actitudes, nuestra forma de pensar incluso. Se formó un grupo entre algunos jóvenes de unas congregaciones para ayudar a otros hermanos, incluso a los que no son de la iglesia, ayudarles en sus necesidades, llevarles un mercado y hacer obra social. Y a veces, si no es así, no hacemos obra social. Si no vemos que hermanos padecen, preguntamos cómo están. Quizás Dios permite esto para que estemos más atentos de la vida de nuestros hermanos, para que oremos por el mundo. Hemos estado orando por personas que nunca habíamos orado. A diario escuchamos que personas fallecen y mueren, y hoy estamos orando por familias, por personas enfermas. Quizás antes no orábamos de esta manera. Hoy tenemos miedo incluso de que estos males, estas dolencias lleguen a nuestra casa. Antes no pensábamos en ello. Permítame decirle, Dios lo está utilizando para que usted y yo hoy avancemos más. Para que usted y yo podamos dar un paso adelante, para que usted y yo podamos tener mucha más intimidad con Dios. No me canso de decir lo que le he dicho a muchos jóvenes en esta semana. A muchos les invitábamos el año pasado a orar, a principio de este año, a las oraciones de los lunes, y muchos nos decían, es que no tengo tiempo, es que llego tarde del trabajo, es que la universidad. Hoy, ¿qué te impide orar? Le he dicho a algunos que a veces es simplemente una actitud del corazón. Es simplemente no quiero, es que yo no quiero orar, es que yo no quiero estudiar la Biblia, es que no quiero. Y no es simplemente porque algo me lo esté limitando. Nosotros hasta el salir de la estar encerrados del día, 7 días a la semana, y no se sabe cuántos días ni cuántos meses a cómo van las cosas. Pero si estamos aprovechando nuestro tiempo, no hay de qué lamentarnos. Si estamos ese espacio que antes era desperdiciado, ese espacio que antes no aprovechábamos, y lo estamos aprovechando para humillarnos, invocar su nombre, orar, buscarlo hasta encontrar su rostro y convertirnos también de eso malo y de lo que creemos no tan. Les garantizo, mis amados hermanos, el día que salgamos a la calle, el día que nos encontremos en el templo nuevamente, que confiamos en Dios sea pronto, el día que estemos allá en la primera escuela dominical, el día que escuchemos allá nuevamente la predicación, o que estemos todos juntos cantando dentro del templo, creo que va a ser algo muy glorioso. Amén. Creo que no sé cuántos días van a pasar y cuántos días Dios lo permita, pero creo que va a ser algo extremadamente glorioso. Amén. Porque muchos van a empezar a valorar más. Muchos que de pronto no tenían la facultad de congregarse más constantemente. Muchos que no tenían de pronto ese deseo de buscar de Dios. Cuando lleguemos al templo van a decir, definitivamente estar en la casa de Dios es lo más glorioso que el pueblo de Dios tiene. Y no lo hemos valorado por mucho tiempo.
Al pueblo de Israel le pasó, mis amados hermanos, ese templo esplendoroso que Salomón construyó y sobre el cual la gloria de Dios se derramó a grandes proporciones. Y esos sacerdotes vieron esa gloria y el pueblo se postró sobre sus rostros cuando vieron esa gloria. Ese mismo templo fue destruido años después, simplemente por el pecado de un pueblo que no seguía instrucciones de Dios. Entonces, a veces Dios ha permitido estas cosas. A veces Dios permite esto simplemente para ponernos a reflexionar, para ponernos a pensar de que la vida cristiana va mucho más allá de solamente ir a culto. Que la vida cristiana va mucho más allá de simplemente tener un rótulo o un título pentecostal o X o Y denominación. Que ser cristiano, como lo dice el cantante Oscar Medina, es mucho más. Es amarnos, es amar a su prójimo, a su hermano, es ayudarlo, es orar por él. Hoy no podemos ni siquiera imponer las manos sobre un enfermo, pero créalo que desde nuestra casa, orando a Dios, invocando su nombre, más enfermos van a ser sanados de los que han sido sanados por imponer nuestras manos. Hoy no podemos decirle allá al hermano, darle un abrazo y darle una palabra de aliento y decirle tranquilo, Dios está con usted en su dificultad. Pero créalo que cuando estamos en nuestra casa postrados orando, clamando por ese hermano que no sabemos qué necesidad tiene, más fortaleza va a haber en este tiempo. Más respuestas a oraciones va a haber en este tiempo. Dios está haciendo y va a hacer cosas gloriosas en este tiempo con una iglesia que se humille, con una iglesia que invoque su nombre, es su nombre, usted conoce su nombre, con una iglesia que busque su rostro hasta encontrarlo, una iglesia que se postre, una iglesia que clama a Dios constantemente, que clama a Dios día y noche, permítame el término, porque Jesús en San Lucas capítulo 18, utilizando una parábola, la parábola de la viuda y el juez injusto, finalizando esa parábola, luego de decirles que si ese juez injusto le hizo justicia a esa mujer que le fue molesta, dice, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Cuánto más Dios, el Dios del cielo, el que tiene su oído atento al clamor de su iglesia, no responderá a los que claman a él? Dice el texto, día y noche. Así que se trata de buscar su rostro, se trata de estar en su presencia, se trata de anhelar. Hoy anhelaríamos estar reunidos en el templo, toda la juventud, todos los hermanos, estar tocando los instrumentos, estar allá en armonía, pero hoy nos tocó desde este móvil, desde la transmisión de Facebook, pero así nos quiere Dios, que a pesar de la distancia haya armonía en nuestro corazón, porque a veces estando juntos no tenemos armonía, pero estoy seguro que a la distancia la tenemos. Estoy seguro que a la distancia nos estamos amando más todavía. Estoy seguro que a la distancia estamos orando todavía más por ustedes y por nosotros. Estamos pendientes de quién le falta la comida y estamos saliendo, estamos llevando. Dios está humillemos para que le invoquemos, para que nos convirtamos, para que le busquemos, le encontremos. Y llegará ese momento, mis hermanos, cuando esa gloria de Dios, permítame graficarlo, mostrarlo de esta manera, quizás la teología lo explique de otra manera, pero hasta que esa gloria de Dios espesa, esa nube espesa que descendió sobre ese templo de Salomón, pueda descender sobre nuestras vidas también. Y no solamente nos acostumbremos o nos conformemos con los cantos bonitos, con la palabra bonita y con el escaramuceo que sentimos al escuchar a alguien ungido cantar, sino que la gloria espesa de Dios repose sobre nuestra propia vida, de tal manera que cuando salgamos a la calle, hasta llevan tiempo sin ver nuestro rostro físico. ¿Y qué le pasó? Puedan ver en nosotros esa gloria de Dios en nuestro rostro. Así, mis amados hermanos, a todos les amamos en el amor del Señor.